Bien, pongámonos en situación. Cuando Jesús estaba hablando de esto, cuando Jesús hizo esta declaración, venía de haber sido presentado por Juan el Bautista y de sufrir tentación, ¿no? De ser tentado, de pasar esos 40 días ahí sufriendo, siendo tentado por el enemigo y mostrando lo que Antonio nos decía hace unas semanas, esa fe férrea, ¿no? Mostrando esa fe férrea, firme, fuerte, ¿no? Y ese texto, esa parte del texto al final, habla de que la luz hace visibles, ¿no? Fuimos alumbrados de que la luz hace visibles las cosas. Pablo, con Antonio nos habló el domingo pasado acerca de esa importancia, ¿no? De poner esa luz en su sitio para ser visible. La luz hace visibles las cosas. Me gustaría en esta mañana que tuviéramos tres partes. Esta predicación lo he llamado a la acción, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos habla en el texto que leíamos, dice que desde entonces comenzó Jesús diciendo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese por qué nos lleva a tener una acción, ¿no? Una reacción ante ese arrepentido. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese por qué hay algo bueno, muy bueno realmente, que son el reino de los cielos detrás, el mundo espiritual que se ha acercado a nuestras vidas, donde Cristo nos muestra, nos hace visible y accesible por medio de Jesucristo. Nos hace accesible ese mundo espiritual por medio de Jesucristo. Y nuestra fe en Él, claro, es la que nos da ese acceso. En Mateo vemos cómo se describen en diferentes capítulos, capítulo 5, en el capítulo 6, 7, habla Mateo acerca de pequeñas cosas de ese reino de los cielos, bienaventuranzas, y no deja a un lado todo aquello que en cierto modo nosotros muchas veces vemos como negativo, ¿no? El sufrir, el padecer, el llorar, pero sí pone el enfoque en otra parte, pone el enfoque realmente en que Dios nos habla de gozo, de paz, de risa, de vivir. Esas son las partes donde el enfoque de nuestras vidas tiene que estar. Lo otro también, ¿no? El padecer, el sufrir, como decía ahí, pues también nos toca, a todos nos toca. Pero sí hay algo importante, es dónde ponemos ese enfoque. ¿Cuál es ese enfoque? ¿Dónde estamos mirando? En Mateo 10:1 nos habla de la siguiente fase, ¿no? Primero está Jesús que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 10:1 lo que nos habla es que Él lo que hace es decir, chicos, ¿lo tenemos por ahí? Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen enfermedades y toda dolencia. Él dio autoridad a sus discípulos para poder hacer estas cosas. Y en el versículo 7, 10:7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, lo mismo con lo que Él empezó su ministerio. Es lo mismo que encomendó a los apóstoles, que ellos también hicieran. El reino de los cielos se ha acercado. El término acercar no solamente es de proximidad, ¿no? Sino también de tiempo. Muchas veces cuando en nuestras vidas queremos que algo termine, Él es el controlador del tiempo, Él es el dueño del tiempo. Y esa cercanía, no solamente proximidad, sino en tiempo también, Él ha hecho que ese reino de los cielos se acerque a nuestras vidas, que se nos ponga delante, ¿no? Es como
Yo veo una situación, ¿no? Es como que cuando uno quiere viajar, ¿no? De repente estás en esa ciudad, a las puertas, donde pone eso de bienvenidos, ¿no? Cuando cambias de provincia, ¿no? Bienvenidos. Estás justo ahí, estás viendo algo que tienes delante, el reino de los cielos. El dar ese paso implica sacrificio, el acercarnos y el reino de los cielos se acerca a nosotros. ¿Implica un sacrificio? Sí. ¿Implica arrepentimiento? Sí. Pero el enfoque es lo bueno, lo santo y lo agradable. Eso es lo que el Padre nos llama a disfrutar. Ayer estuve jugando al pádel y la verdad es que uno no piensa en las agujetas que va a tener después, sino en el momento, en lo que está viviendo, en disfrutar eso. Pues este es un ejemplo un poco tonto, pero que nos pongamos el enfoque en ese que estamos disfrutando. Las agujetas pues podrán venir a medida que vayamos desarrollando otras cosas, nos irán quitando las agujetas, pero de momento nos toca pasar por ellas. Pero disfrutemos en ese mundo espiritual que se nos ha hecho accesible a través de Jesucristo. Amén. La segunda parte que quiero que veamos está en Daniel 4:26. Como decían en Mateo 10:1, esa autoridad que Dios dio que Jesucristo dio a los apóstoles, esa autoridad que les ha sido dada, nos hace también anfitriones de su presencia. Nos hace anfitriones de su presencia. Cuando vemos aquí en Daniel 4:26, es interesante que dice, y lo que dijeron que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se te quedará firme. Luego que entiendas que el señorío es en los cielos. Otra versión dice que el cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Ahí podemos entender, lo primero, que hay algo que se nos ha acercado, un mundo espiritual que se nos ha acercado a nuestras vidas. Segundo, que tenemos que entender que el cielo es el que gobierna. No solamente aquí, sino en nuestras propias vidas. El cielo gobierna en nuestras vidas. Nosotros, como anfitriones de su presencia, debemos preparar ese lugar, esa casa, para que Él se manifieste, como lo que estamos haciendo esta mañana, alabando, adorando, exaltando, preparando el ambiente para que su presencia se pueda mover con libertad en nuestro entorno, en nuestras vidas, en nuestro deseo, nuestro anhelo de vivir en su presencia. Declaramos con nuestras vidas son suyas y que Él gobierna en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Él ha puesto en nosotros, cuando nosotros decidimos dar y entregar nuestras vidas para Él, para su gloria, decimos, gobierna nuestras vidas. Y por medio de su Espíritu Santo, Él toma ese control, esa dirección en nuestras vidas. Vemos en el caso, aquí en Daniel, de Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor tiene un sueño, se lo revela a Daniel, y Daniel le dice, si tú haces esto, tu reino permanece. El otro andaba ahí un poco despistado y al final le sucede lo que pasa en el sueño. Pero es súper interesante cuando en el versículo 34, si lo puedes poner, Samuel, 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Su reino por todas las edades. Llega un momento en nuestras vidas que tenemos que reaccionar, tenemos que tomar una acción cuando Dios ha hablado una palabra y ha declarado algo. Tenemos que reaccionar. Llega un momento en el que eso le fue devuelto a Nabucodonosor y entonces fue cuando dijo, creo que hay algo que tengo que hacer. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey.
Nuestra boca no puede callar cuando nosotros entendemos y vemos que el cielo gobierna en nuestras vidas, que el Espíritu Santo gobierna en nuestras vidas. Nuestra boca no puede callar y hemos de alabar, de glorificar y de agradecer al Rey. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? Es una parte de nuestro reconocimiento, de reconocer que Él es Rey, de reconocer que Él es Rey. Y hay una tercera parte que habla, me gustaría que fuéramos a otro pasaje, es en 1 de Pedro 1, 7 y 8. Dice así, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera manifestado. ¿Seguimos en el 8? Al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorificado. Amén. La tercera parte es la parte que nos encomienda el Señor a nosotros. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, los apóstoles dijeron, el reino de los cielos se ha acercado, y a nosotros nos toca reconocer que el reino de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. Por eso te decía esta mañana, no sé cómo tú has venido, pero yo sé que el reino de los cielos se ha acercado hasta este lugar. Como decía Antonio, su gracia, el trono de su gracia, su reino, reinando con poder y con autoridad. Nuestras vidas no pueden cesar de glorificar al Rey. Que esa fe férrea tiene que actuar y decir alabanza, gloria, honra a quienes amáis sin haberle visto. A quien le amáis sin haberle visto, le amamos sin haberle visto, pero nuestras bocas no pueden cesar de darle alabanza, gloria y honra a Él. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro llamado a anunciar las virtudes de Dios me encanta porque anunciar las virtudes no solamente es un hecho de decir con palabras, sino también demostrar las virtudes de Dios en nuestras propias vidas, siendo ejemplo y siendo testimonio en este mundo. Dios ha derribado, como iglesia, puertas, ventanas, nos ha abierto, nos expone a través de redes sociales, de todo, nos muestra este mundo para que podamos ser ejemplo. No solamente un ejemplo en la iglesia, para que seamos un ejemplo en esta sociedad de respeto, de amor. Te digo unas cuantas de las virtudes de Dios: fe, esperanza, amor, paciencia, servicio, pureza, bondad, conocimiento, gozo, paz y tantas otras, para que mostremos a través de nuestras propias vidas, para que declaremos a través de nuestras bocas la obra de Dios en nosotros. Por eso, en esta mañana, quería exhortaros, animaros a que realmente sea esas virtudes de Dios, no las propias, sino las virtudes de Dios en nuestras vidas, para que Él sea el centro en todo momento, para que Él sea glorificado en todo momento. Que aquellos que nos ven o nos miran en nuestro día a día puedan ver a Dios, sepan que hay un Dios real y que nuestro llamado es a mostrar ese Dios, igual que lo hizo nuestro Maestro Jesucristo, nuestro amado, nuestro Señor. Así como Él mostró esas virtudes del Padre, así como Él mostró y acercó ese reino, así nosotros podamos mostrar y acercar ese reino a otros.
Amén. Por eso en esta mañana yo quería haceros 3 llamados. Si tú en tu vida no tienes a Jesucristo, si no conoces ese reino, si te han hablado o estás viendo esto y no conoces de ese reino de los cielos, te invito a que puedas formar parte de él por medio de Jesucristo, a través de la fe, de que puedas... yo me acuerdo la primera vez que no veía, me puse gafas, que cómo cambian las cosas, ¿no? Alguna vez cuando me dejo las gafas por ahí, digo, ¿cómo cambian las cosas? Me pongo las gafas y dices, ostras, ahora veo. Así sea, para aquellos que todavía no le conocéis, que podáis ver con las gafas de Dios y ver eso que Dios tiene para vuestras vidas. Segundo llamado, si tienes a Jesucristo en tu vida, pero todavía no gobierna, todavía hay decisiones o actúas conforme a ti te apetece, o tú crees, o tú quieres que el cielo gobierne. Te invito a que le puedas decir, gobierna mi vida. Espíritu Santo, gobierna mi vida. Dirígeme. Haz que cada uno de mis pasos sean guiados por ti. Porque eso traerá fruto, y fruto abundante a cada vida. Y por último, si ya lo tienes y vives en el reino, te invito a actuar, a que accedas a ese lugar, a que accedas a ese mundo espiritual, a ese reino que nos hablaba ahí, ¿no? Somos nación santa, real sacerdocio, a esa nación santa, que podemos caminar por esas calles, disfrutar de su presencia en el Espíritu. Y eso mismo que vemos en el reino de los cielos, que recibimos en nuestras vidas, lo hablemos y lo declaremos para que su reino avance, para que su reino avance, para que el reino de los cielos gobierne. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios por su obra. Caminemos en el Espíritu, mostremos el reino de Dios. Y hay una parte que hablaban antes del anuncio de Pinos, y yo te invito, porque hay una idea, haciendo un pequeño paréntesis en medio, hay una idea que hay para este Pinos, y es que puedas escuchar lo que Dios está hablando para este tiempo. Señor, ¿qué tienes que decirnos? ¿Qué tienes que decirnos, Señor? Aquí estamos, queremos escuchar tu voz, queremos hablar de tus maravillas, queremos vivirlas, pero también declararlas. Que el reino de los cielos gobierne. Estemos orando para que Dios nos hable en este tiempo, para que esos cielos que han sido abiertos podamos entrar, acceder, y lo que vemos en ese reino lo declaremos, lo vivamos, lo experimentemos y mostremos que el reino de los cielos se ha acercado y que el cielo gobierna. Amén. Que Dios os guarde mucho.